Muchísimas gracias. Muy buenas noches, amigos, amigas, auxiliares de educación inicial, auxiliares de educación primaria, auxiliares de educación secundaria. Muy buenas noches desde Tumbes hasta Tacna y desde donde nos escuchen a través de las redes sociales. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a lo que es esta ceremonia de capacitación. Una vez más nos encontramos 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, hace 8 años, estamos cumpliendo 8 años que nos vemos, esta vez a través de la virtualidad, y la verdad es que acá hay un aparato logístico increíble. Si ustedes pudieran ver, si yo pudiera voltear la cámara y poder mostrarles todo el, digamos, el soporte tecnológico que hay en estas capacitaciones de Educa Smile, realmente es un placer estar con ustedes. Ustedes ya me conocen y para los que no me conozcan, bueno, si estuviéramos en vivo, les preguntaría, levanten la mano todos los que nos estamos viendo por primera vez. Todas las personas que nos vemos por primera vez, levanten la mano. Eso sería de, ¿no? Pero esta vez a través de su cámara, o sea, esta vez la cámara es la que habla, así que por favor quiero verlos interactuar. Quiero verlos en las cámaras, con las cámaras prendidas, sobre todo a las personas que por primera vez nos estamos viendo. Bienvenidos y bienvenidas. En los próximos minutos sabremos un poco más sobre la educación y yo compartiré con ustedes desde mi ignorancia algunos preceptos, algunos postulados de la educación, sobre todo contemporánea. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Educa Smile y la capacitación 2022. Felices fiestas patrias. Así comenzamos. ¿Qué les parece? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Estamos aquí con nuestro director digamos, de la plataforma digital, ¿no es cierto? Señor director, por favor, cualquier indicación, que nos escriban algo, inmediatamente nos dice para poder responderles. Bien, esto es así, o sea, hay que interactuar, hay que vernos, hay que de pronto construir la capacitación. Eso me parece muy importante. Vamos a construir la capacitación. Que no sea esto un monólogo, sino que sea una retroalimentación. Porque esta capacitación, sin lugar a dudas, es interesante, pero más allá de traer cosas nuevas, vamos a ordenar lo que nosotros ya sabemos. Porque ustedes, la experiencia que tienen es enorme, por supuesto. Así que de esto vamos a hablar. Pero bueno, comenzamos esta primera parte con psicología de la educación inicial, o en todo caso, psicología en la educación inicial, ¿no? Y definitivamente la psicología en la educación inicial es la pedagogía, ¿no es cierto? ¿Qué es la psicología en la educación inicial? Es la pedagogía. ¿Por qué? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me responde? Yo digo, como capacitador, a su amigo Antonio Tang, les pregunto, ¿por qué la psicología en el niño es la pedagogía? Porque casualmente Paidos, ¿no? Paidos viene de pedagogía, viene de paidos, que significa niños o infante, y logos, que significa estudio o tratado. Entonces, ¿qué es la pedagogía? La pedagogía per se, en sí misma, es el estudio del niño. Entonces, el estudio del niño, de la conducta del ser humano en su primera etapa infantil, es pues la pedagogía. Entonces, todos, absolutamente todos, los profesores deberíamos estar orientados a la pedagogía, es decir, a la psicología infantil, porque quien no entiende al niño difícilmente podrá comprender al adulto. ¿Qué les parece hasta ahí? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Ah? Sí, profesor. ¿Hay algo para...? Sí, profesor. Sí, profesor. Eso, bien. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Deberíamos hacer un programa, Marco, siempre digo, ¿no? Vamos a encontrarnos así una vez a la semana, conversar. ¿Cómo están? Bien. A ver, ya les escucho, ¿ah? Prendan su micro a ver. Bien. ¿Cómo están? Bien, profesor, bien. Muy bien. Bien. Gracias. Buenas Bien, noches. profesor. Gracias. Buenas noches. Gracias, gracias. Acá estamos en toda la previa, tomando... Hoy día no tomamos agua, hoy día tomamos Inca Kola porque estamos ya a unas horas de nuestro aniversario patrio. Pero bueno, comenzamos de una vez.
vamos a tocar temas puntuales. Este material es para trabajarlo aquí en la capacitación, pero para ustedes se les va a hacer llegar un material más concreto, un material más, digamos, específico. Aquí está, yo soy Antonio Tang, soy su capacitador el día de hoy y me imagino que con algunas personas ya nos hemos visto. Vamos con la siguiente diapositiva. Dice, ¿qué es la psicología infantil? A ver, dice, la psicología infantil es el estudio del comportamiento del niño desde el nacimiento hasta la adolescencia. Pero específicamente nosotros estamos hablando de la educación inicial, es decir, estamos hablando de un estadio en la vida del ser humano, ¿no? Y acá hay algo bien interesante. Los especialistas de la pedagogía, de la psicología infantil y en general los estudiosos de la conducta humana coinciden en que la parte más importante para la vida del ser humano, digamos, para su desarrollo total en sociedad, ¿cuál es? ¿Quién me dice? La infancia. La infancia. Acá tenemos que hablar como profesoras, ¿ah? No las puedo ver porque estamos, acá les digo, hay varias pantallas, hay luces, eso es increíble el estudio. Pero quienes vayan a opinar, hablen como profesoras, por favor, ¿sí? ¿Son profesoras o no son profesoras? ¿Son auxiliares o no son auxiliares? ¿Sí o no? Sí. Sí. Ah, entonces hay que estar como auxiliares, pues, ¿ah? Por favor. Bien, entonces les digo, la etapa más importante para el desarrollo humano es la etapa infantil, la etapa casualmente que cubre la educación inicial. ¿Por qué? Porque de 1 a 6 años, y lo vamos a tocar en unos minutos, pero básicamente en esa edad se construye, miren, ¿saben qué se construye? El espíritu. Se construye digamos, el alma, la limpieza de nuestra vida futura, una vida, digamos, sin remordimientos, sin frustraciones, sin cuestiones que nos hayan quedado marcadas. Entonces, esto se trabaja digamos, desde el nacimiento hasta los 6 años. Y en esa etapa, el ser humano, ¿en qué parte de la educación básica regular está? Inicial. Claro, está en inicial. Y entonces, acá viene todo un debate. Atención con eso, acá viene todo un debate. ¿Por qué? Porque yo voy a lanzar una pregunta, ¿no? No es una verdad, yo no estoy, para comenzar, no. Esto es una capacitación donde tenemos que retroalimentarnos, construir la capacitación. Si yo soy un capacitador que promuevo una capacitación moderna o una pedagogía nueva, no voy a hacer una capacitación donde es un soliloquio, ¿no es cierto? Donde es una cuestión, pues, ¿cómo les digo? Un monólogo única, donde yo solamente hablo. No, construyamos la capacitación, por eso que yo quisiera que ustedes también participen. Entonces, cuando yo les digo que el ser humano tiene su parte más valiosa para el desarrollo humano en su etapa infantil, desde que nace hasta los 6 años. Desde la estimulación, ¿no? Porque dicen que hay una estimulación temprana, pero dicen también que no hay una estimulación temprana porque cualquier estimulación siempre es oportuna. Entonces, algunos discuten entre si es estimulación temprana o estimulación oportuna. Bueno, más allá de eso, desde que el niño nace y se le estimula, o desde su etapa prenatal, ¿no? Desde ese momento que el niño se le estimula, se le hace escuchar música, hasta los 6 años es donde el ser humano absorbe como una esponja muchas cosas. Entonces, yo voy a lanzar una pregunta. ¿Un niño hasta los 6 años debe aprender a leer? ¿Ustedes qué dicen? Es una pregunta. No sé. ¿Qué opina el público? Yo pienso que no. Levante la mano, diga su nombre, diga fuerte su nombre, diga quién es y cante.
Yo diría, Ya ver. Todos quieren hablar. Qué lindo, me gusta, me gusta. Es que eso está bien porque de eso se trata, ¿no? Pero bueno, escoge, nuestro director, por favor, va a escoger. Ok, empecemos entonces. Tenemos a Luisa Peña. Adelante, Luisa Peña. La pregunta es esta, señor director. La pregunta es esta. Si la etapa infantil es la etapa de desarrollo en donde digamos, se espera potenciar el alma, el espíritu de los niños, entonces yo pregunto, ¿se debe aprender a leer dentro de los 6 años? Antes, ¿qué dicen ustedes? A ver, esa es la pregunta. Construyamos la capacitación. Luisa tenía la palabra, Buenas ¿no? noches, soy Luisa, soy acá de Chincha, de la provincia de Chincha. Un aplauso para Chincha, por favor. Bravo, Chincha. Bueno, para mí creo que todavía los niños no están preparados, pero nosotros lo podemos ayudar para que ellos tengan la capacidad de entendernos, ¿no? Todos los niños pueden aprender, pero todo viene por un proceso, no exigirle tanto. Bueno, esa es mi forma de pensar, ¿no? Perfecto, perfecto, Luisa. Y está bien, ¿sabes qué? Hoy sabemos que tú has venido, que tú estás aquí, que estás participando. A diferencia de cuando no participamos, pasamos inadvertidos, ¿no? Y eso, al final, no es lo más positivo. Ahora, Luisa, ¿nos recibirías en Chincha o no? Si vamos para allá a dar una capacitación. Claro, por supuesto, ¿por qué no? Qué rico se come en Chincha, ¿no? Ajá, la rica Qué mejor porque manera de celebrar las fiestas patrias que en Chincha con una sopa seca, ¿no? Pero bueno, sí, sigamos. sí, Miren, partiendo de lo que acaba de decir Luisa, que ha sido bastante, digamos, cercano a lo que se espera. ¿Por qué? Porque si bien el niño en esa etapa puede, dentro de sus capacidades, aprender, y está demostrado, hoy en día los nidos ofrecen, ¿no? Los niños salen leyendo, aprendiendo a leer y escribir. O sea, se puede. La pregunta ¿es conveniente? ¿Es oportuno? A ver, una o dos personas más y de ahí ya continuamos, ¿no? Porque, ¿qué dice Piaget? Vamos a ver Piaget, pero bueno, veamos. Hola, ¿me oye? Sí, por favor, los escuchamos. No, yo creo que sí, que el niño sí está apto para que aprenda a leer, porque a medida que van estimulando, ellos van cogiendo más capacidad, más retención. Y si bien es cierto, el niño de inicial ya pasa leyendo y en ocasiones hasta escribiendo, según sea el caso del profesor, digo yo. Perfecto. Su nombre y no nos dijo el lugar, de dónde nos... A ver, amigo auxiliar, por favor. Soy de la ciudad de Piura, mi nombre es Liliana Llover, estimado. Gracias. Escucha, aplauso para Piura, por favor. No, pero ¿saben qué? En Piura también un cevichito a las 11 de la mañana. No, es increíble, es increíble. Dios Arroz bendiga. con pato, como hoy día que almorzamos arroz con pato. qué rico. Mamá Piura. Tendrá Que que diga. venir para acá, para un cevichito. Un arroz con Vamos pato, a nuestro jefe Marco Manrique, la máxima autoridad de Duke Smile. Miren, ustedes que están siendo capacitadas en este momento y saben que van a tener una recordación de esta capacitación, ahí sale hasta con rima. ¿Por qué? Porque estamos siendo emotivos. O sea, porque le estamos dando una cuota de emotividad. Y sin emoción no hay aprendizaje. Atención con eso. Sin emoción no hay aprendizaje. O sea, acá no es que si nos reímos no aprendemos. Todo lo contrario, tenemos que reírnos para aprender. Y ahí les estoy dejando algo para que ustedes apunten. ¿Pero en dónde lo van a apuntar? No lo vayan a apuntar en un cuaderno, porque si lo apuntan en un cuaderno, apúntenlo en su mente. Una clase en el chip, exacto. Una clase sin emoción no tiene aprendizaje. Pero bueno, una persona más.
ya tenemos un par de opiniones y va más o menos con lo que queremos, con lo que queremos tocar. Así que una persona más, por favor. Directamente frente a ellas. Buenas noches. Noches. Buenas noches. Por favor, nuestro director nos va a decir a quién. Buenas quién- noches. Luego vamos a hacer otras preguntas también, ¿ah? Así que. Profesor, buenas noches. Mi nombre es Lisbeth, le habla desde Moquegua. Yo creo que los niños, Aplauso yo para creo que Moquegua. niños de... Gracias. Yo tengo un niño de 5 años que ya sabe escribir y también leer. Y yo creo que sí, ya deben de aprender. ¿Usted cree que sí? Que sí, ¿verdad? Muy bien, muy bien. ¿Cuál era su nombre? Lisbeth. Lisbeth. Bien, Lisbeth, mira, voy a comenzar un poco explicando con lo que acaba de decir, porque lo que has dicho es un testimonio. Es decir, ya más allá de las opiniones que nos han dado también las colegas, hay un testimonio que tú dices, yo tengo un hijo de 5 años que ya sabe leer y escribir. Y acá les voy a dar otro dato. Es que el ser humano no puede no aprender. Algunos dicen, miren, atención con lo que les voy a decir. Sí. Exacto, no, algunos no tienen esa capacidad de aprender rápido, pero yo creo que sí, ya deben de estar ya más o menos deletrear, por ejemplo. Sí, a eso voy casualmente, porque, miren, todo niño en sus condiciones, digamos, en sus condiciones óptimas, están con los micros prendidos, ¿no? ¿Qué recomendamos? Apaguen los micros un ratito mientras no participen, director. Deben tener noción, pero no necesariamente tienen que aprender a leer ya. Sí, miren, voy a proceder a explicarles, pero escucho ciertos ruidos, vamos a tratar de un ratito para... Ya, miren, esto es de la siguiente manera. El ser humano, un ser humano, en sus condiciones normales, naturales, digamos, óptimas, no puede no aprender. Es decir, va a aprender. Necesariamente va a aprender. O sea, yo tengo una hija que tiene 2 años y ya reconoce todo el abecedario, aun cuando nadie le ha enseñado. Simplemente porque ha visto, porque ha escuchado. Es decir, el propio ambiente la va, digamos, instruyendo en esto, pues, lo que es la lectura, la escritura, qué sé yo. Pero, o sea, no va la discusión porque si puede o no puede. No va por ese lado la discusión. La discusión va por el lado de que es oportuno que aprenda en ese momento o que enfoque su tiempo a otra manera de aprender. Porque según digamos, los países que van a la vanguardia de la educación, vamos a hablar de Finlandia, vamos a hablar de Alemania, vamos a hablar de Francia, el niño solo puede, hasta los 6 años solo puede jugar. Solo su aprendizaje puede ser lúdico. Entonces, a través de actividades, a través de dinámicas, a través de activaciones grupales, a través de experimentos que van a permitirle, ya cuando, digamos, entre a la etapa o a la edad de lo que nosotros le llamamos la primaria, ya la lectura y la escritura va a gustarle y encantarle. Miren la diferencia, atención con eso. ¿Cuál es la diferencia en que nosotros nos apuramos por enseñarle al niño a leer y a escribir, pero el niño no le gusta ni leer ni escribir? Porque lo hacemos por una obligación que ya tiene que saber leer y escribir. Amiguitos, ya saben. Atención con eso. A diferencia de una educación a la vanguardia, en donde se le enseña a amar, por ejemplo, y ahí hay algo que tenemos que también fortalecer, la lectura de imágenes. Imágenes. Gusto por los libros, gusto por las imágenes, que son textos discontinuos. Otra forma de lectura.
Ojo, no le estamos diciendo que no le enseñan, solo que no con la presión que a veces, no digo siempre, pero a veces, y es tendencia hoy en día, o no, ustedes me van a dar la razón en ese sentido, ¿no? Que hay muchos nidos en donde le dicen, su niño ya sale leyendo y escribiendo. Entonces, priorizan el valor del tiempo en la instrucción, cuando el valor del tiempo está en la lúdica. Pero veamos qué más. A ver. Estimado, es por decir, aprenden jugando, se van desarrollando a medida del juego, adquiriendo conocimientos. Y es que se van desarrollando y además, no solo eso, sino que asumen un gusto por los libros, por las imágenes. Entonces, lo que nosotros conocemos como la primaria, cuando ya llega la primaria, digamos, en estos países, lo que hacen ellos es simplemente empezar a consumir los libros, pero ya con palabras. Entonces, generan un gusto, un acercamiento, un apego por los libros. Nosotros a veces nos preocupamos más en la forma que en el fondo. Es decir, nos preocupamos en que, no, el niño tiene que aprender el niño tiene que aprender a leer y escribir. Entonces, yo no puedo creer. Una amiga, la vez pasada me dice que su hijo que está en inicial tiene tarea. Psicología de la educación inicial. Un niño puede llevar tarea, vamos, estamos acá en una clase teórica, perdón, retórica, en base a la pregunta. ¿A un niño menor de 6 años se le puede dejar tarea? ¿Qué opinan? Vamos a abrir los micrófonos para 2 personas, señor director, por favor. No. Yo creo que no. Las pongo en contexto, Lo que ella me dice es que no puedo ahorita, miren, estoy haciendo esto, no puedo entrar a la computadora porque estoy con mi hijo haciéndole, no, pero necesito que no puedo entrar a la computadora, mi hijo está haciendo su tarea. Le digo, no, ¿quién? ¿Brunito? Sí. Pero si Bruno tiene 5 años, acaba de cumplir 5 años, sí, pero le han dejado tarea, su miss le ha dejado tarea. Entonces, el niño, fuera de su tiempo escolar... Creo que no, profesor. Ya, Creo que no, porque están hostigando a la criatura. ¿Quién levantó la mano? A ver, por favor. Muy bien, a ver, tenemos a la señorita Cecilia Ríos. Adelante, por favor. Ya. Profesor, generalmente no, o sea, no se le debe dejar tareas, pero la realidad es que los padres mismos piden a los maestros que les dejen tareas, o sea, exigen los padres. Ese es el problema, porque los maestros generalmente uno normal en el salón hace su clase y termina y está consciente de que el niño ha aprendido todo lo que se ha llevado para enseñarles. Pero los padres dicen, si la tarea, y quieren un cuaderno, quieren otro cuaderno. Esa también es otra realidad que hay. No debería de llevar tarea el niño. Gracias. Bien, otra opinión y al final condensamos las ideas. Ok, tenemos a Stephanie Toto Ramos. Adelante, Stephanie. Muy buenas noches. Para mi opinión es que no, porque en ese tiempo que mi hijito estudiaba en inicial, me acuerdo de que no salía los cuadernos para casa, para las tareas. ¿Por qué? En ese tiempo había venido la UGEL y le dijo a las profesoras de que por favor del colegio, que los cuadernos para afuera no podrían salir porque estaba prohibido. Eso es lo que, la UGEL vino para acá donde mi hijito estaba estudiando y le dijo a la maestra que no, estaba prohibido que los cuadernos salga afuera, que no se podía dejar tarea a ni un niño. Y en esa ocasión que mi hijito estaba ahí, no tenía tarea, porque dice que ellos dentro del colegio, dentro del salón, es donde la señorita lo enseñaba ahí, a veces con hojas, que ponían los dibujitos, comenzaban algunos a pintar, a repasar las letras, todo eso. Entonces, decían ellos que se estresaban los niños por fuera si iban a ir
hacer tarea en las casas. Eso, bueno, esa es mi opinión mío. Gracias, lo máximo, ¿ah? Miren, no, vamos a avanzar porque el tiempo pasa volando. Es más, lo que hablé ya pasó, miren cómo pasa el tiempo. Lo que acaban de decir es cierto. O sea, miren, para comenzar, la tarea no debería existir nunca. Ni en inicial, ni en primaria, ni en secundaria. O sea, la tarea no debería existir. ¿Ustedes saben cuál es el origen de la tarea? Les voy a contar. En Italia, en un convento, un grupo de estudiantes, bueno, ustedes ahí estudian pues todo el día, ¿no? En los conventos están ahí, en los claustros de estudios, allá por finales del siglo XIX, estaban en Italia, un grupo de chicos en la tarde salieron de clases y empezaron a hacer disturbios, empezaron a hacer travesuras. Entonces, los sacerdotes buscaron la manera de poder castigarlos. Y al día siguiente, después de clase, les dejaron una serie de actividades para que ellos empezaran a realizar en la tarde. Entonces vieron que estas cosas, pues estas actividades que les dejaban en la tarde, hacían que ellos estén más quietos y que ya no estén haciendo tantos problemas. Y a eso se le llamó tarea. O sea, a ese castigo se le llamó tarea. Y hoy ese castigo es regla. ¿Qué tal? O sea, la tarea no debería existir. Como si a un alumno se le enseña de 7:30 de la mañana, de 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 1, 2, 3 de la tarde, se le enseña a dónde más ya la tarea. ¿En qué momento ese niño estudia, conversa, viaja, camina? O sea, visita. ¿En qué momento pinta? ¿En qué momento hace música? Si encima en el colegio... Sí. Entonces, la psicología que hoy estamos hablando, o sea, podemos hablar de un montón de cosas, pero partamos de algunos conceptos. O sea, si nosotros vamos a hacer que el niño quiera aprender a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar, a restar, no sé, en esa etapa, en ese estadio infantil del ser humano, entonces vamos a empezar a generar seres humanos frustrados, seres humanos con complejos de superioridad o inferioridad, porque cuando hay tareas, algunos las cumplen, otros no, algunos se sienten mal, otros se sienten bien, y eso no es la educación para nada y de ninguna manera. Y las tareas para los niños de ninguna forma deben existir, porque ellos solamente deberían ir a jugar. Bueno, en este análisis el especialista tratará los fenómenos y las irregularidades del desarrollo psíquico del niño. Esta rama de la psicología se centra en la evolución de los aspectos físicos, motoros, cognitivos, perceptivos, afectivos y sociales. Miren, el solo hecho de que a un niño le revisemos la tarea, miren lo que les estoy diciendo, ¿ah? Escuchen lo que les estoy diciendo para ser más claros. Si a un niño nosotros le estamos tratando de revisar, un niño de 5 años, esto ha pasado hace una semana, el hijo de mi amiga tiene 5 años y le habían dejado tarea, y el niño no la quiere hacer, y está bien que no la quiera hacer, porque él mismo entiende que no está preparado para someterse a un estrés de esa naturaleza, no tan pronto. Entonces, al profesor ponerle la de menos, ¿no? De menos, o ponerle una carita triste, empieza a afectar su aspecto cognitivo, su aspecto perceptivo, su aspecto afectivo y su aspecto social. Cuando la única manera de que el niño deba aprender es a través de lo lúdico, porque ahí no hay pierde. Y encima la profesora le dice a la mamá, que es mi amiga, le dice, hay que hacer, Brunito está muy bien, pero hay que hacer que madure. El niño tiene 5 años. O sea, empecemos a ver qué método estamos empleando, qué método estamos utilizando para con los niños, ¿no? Bien. Acá hay un video que quería compartirles, pero les voy a pasar luego el link porque estamos
con muy poco tiempo, ¿sí? También les puedo dejar una tarea, Marco. Les voy a dejar una actividad a través del material que se les va a mandar para que ustedes hagan, digamos, para que construyan un aprendizaje. Para que construyan un aprendizaje. Ustedes, para que puedan redactar algo. ¿Está bien? Lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Cuando yo dictaba clases, hace varios años que no dicto clases, es algo que extraño bastante, a mis alumnos no les dejaba tarea, pero sí les pedía, por ejemplo, visitar la Feria del Libro ahora, ¿no? Visitar la Feria del Libro, la Feria Internacional del Libro que está en Lima acá. ¿Cuántas personas hay de Lima? Acá ven la capacitación, ¿cuántas personas hay de Lima? Me encanta, veo que una señorita está caminando, y se va por toda su casa, pero caminando con el celular. No, no te preocupes, no apagues su cámara. Bien, te estamos mirando. ¿Cuántas personas hay de Lima? Fíjate. ¿Qué más? ¿Todos bien? Del distrito de Ancón, Caraballo, Puente Piedra, Los Olivos, profesor. Samaná. ¡Ay, qué gusta! Los Olivos. Buenas noches. Qué lindo, qué lindo. Qué bacán. ¿Qué les parece si nos quedamos hasta la medianoche conversando? Ay. Una Sigue de larga nomás, para profesor. compartir y hacemos un Sí, foro. profesor, está buena la clase. ¿No? Toma su merienda, cafecito La con serenata de sustancia. Perú, profesor. Y recibimos el 28 juntos. Claro. Enciendan sus cámaras para vernos un ratito. Para tomar una foto en la pantalla, señor director. Preguntando por ti a cada rato. Está ricajón. Miren, amigos, amigas, básicamente hay mujeres. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Ah? Tómale una foto a esa pantalla, ingeniero. No puedo. Acá hay todo un tipo de producción. ¿Ah? A ver, prendan sus cámaras. Un saludo, un saludo. Un saludo por 28. Ay, cuando llego a mi casa me acuerdo que tengo que ir a orinar y en la calle ni orinaba. Apaguen su cámara, su audio. Bueno, Buenas noches a todos, buenas noches. Todo. Buenas noches, se escucha cortado. Buenas noches. Bien, solamente. Buenas noches. Bien, buenas noches. Qué lindo 27 de julio. Qué lindo 27 de julio. Bien, ahora sí, continuamos. Les quiero comentar. Para las personas que están en la Feria Internacional del Libro, o las personas que pueden ir a la Feria Internacional del Libro que está en Jesús María, las personas de Lima, les recomiendo que vayan a la Feria Internacional del Libro. Ya, la entrada está 7 soles. Yo ya he ido 2 veces. El pasado mañana vuelvo a ir, porque hay muchas actividades para niños inclusive. Así que están invitados, invitadas para la Feria Internacional del Libro y les voy a pedir que hagan una pequeña actividad. Ahora les voy a dejar a través del material. Pero bueno, aquí está. Está fallando el audio, no se escucha nada. Todo se escucha cortado. Sí, ¿qué ¿Yo tal? lo escucho normal? ¿Me escuchan? Sí, estamos bien. Estamos Sí, bien. adelante, estamos correctos. A ver, verifique su condición de internet. Acá el ponente está desarrollando la clase sin problema. Continuamos, doctor Tan. Vamos, adelante. ¡Que viva la educación! ¡Que viva! ¡Que viva! Viva. ¡Que viva! Que viva. Que viva. ¡Que viva! Eso. ¡Que viva! Amigos, amigas, ¡Que viva! cuando hablamos de la educación inicial, Hola, buenas noches. Realmente de la pedagogía. Todo está cortado y cortado. No sé qué pasa con audio. ¿qué pasó? Ah, ya, no, hay algunos. Apagarnos a todas, profesor. Ya, a ver, ahora sí, ya estamos, ya creo, ¿no? Listo. Bien, miren, cuando nosotros hablamos de la pedagogía
en la etapa inicial, en la educación inicial, siempre vamos a hablar de Piaget. O sea, ese nombrecito, Jean Piaget, hay muchos, por supuesto, pero los principales, Piaget, Vygotsky, Piaget, son los nombres que permanentemente tenemos que tener en la cabeza. Vygotsky, ¿no? Está Auswell, Roosevelt, Bandura, Vygotsky, Piaget, Skinner, Watson, Pestalozzi, o sea, pensadores sobre la pedagogía hay muchos, pero quien se ha centrado en la educación inicial es Jean Piaget, ¿no? Es un psicólogo suizo, fundador de la Escuela de la Epistemología Genética, es una de las figuras más prestigiosas y relevantes. Bueno, continuamos. ¿En qué consiste la teoría de Piaget? ¿Sí? ¿En qué consiste? Me encanta porque acá hay una logística, ya me están acá marcando. Bien, 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 perfecto, excelente, bien. Solamente les voy a leer esto brevemente y quisiera que ustedes lo tengan muy en cuenta. ¿En qué consiste la teoría de Piaget? Ustedes ya saben, Jean Piaget, un gran estudioso suizo de la vida humana de su etapa infantil, y eso se llama educación inicial. Entre otros conceptos, dentro de la teoría de Piaget encontramos la clasificación de, escuchen esto, el desarrollo cognitivo de los niños en 4 etapas. Justamente lo que estábamos hablando, por eso su opinión era importante desde el inicio. O sea, a ver, ¿cómo hacemos para entender el aprendizaje del niño? Bueno, Piaget lo ha dividido en 4 etapas. La etapa sensoriomotora, preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. Veamos. Desarrollo cognitivo del ser humano, según Jean Piaget, en 4 partes. Cada etapa define cómo los niños conciben el mundo y cómo es el desarrollo intelectual de cada uno. Ah, miren cómo conciben los niños. Cuando decimos niños hablamos de todo el mundo, por supuesto, ¿no? O sea, el ser humano necesariamente tiene que ser niño, necesariamente. No siempre es adulto, no siempre es adulto mayor. A veces la vida se interrumpe. Pero o a veces nos quitan la niñez, a veces les arrebatan a los niños la niñez. Atención con eso. Atención con eso. Y yo les diría, paréntesis, ya eso está acabando, que ustedes velen por los niños más complicados, por los niños que la tienen más difícil, por los niños que vienen menos saciados, por los niños que vienen menos, con menos cuidados al salón. En ellos hay que enfocarnos, en ellos, a ellos hay que darle luz. La palabra alumno viene de 2 voces griegas, a, que significa sin, y lumnia, que significa luz. ¿Quién es el alumno? Es la persona sin luz, que el profesor ilumina, por eso es el maestro, ilumina y le da luz al alumno. ¿Ah? ¿Se dan cuenta? Entonces, primero, sensoriomotora, desde el nacimiento hasta los 2 años. Es decir, el aprendizaje del niño está asociado con temas sensoriomotoros, ¿no? O sea, cuando toca, por eso hay muchos elementos didácticos para que el niño pueda aprender a través de, inclusive hay estas almohadas de agua con pececitos de juguete en donde el niño puede ir presionando y va sintiendo la textura, ¿no? Por citar un ejemplo. Entonces, esto es lo que decía Piaget en esta etapa. Luego la etapa preoperacional, desde los 2 años hasta los 7 años aproximadamente, ¿no? Que es, miren lo que les decía hace un momento. Miren lo que les decía hace un momento, ¿ah? El niño de los 2 a los 7 años está en una etapa preoperacional. Es decir, se prepara para empezar a hacer. Absorbe los conocimientos y los asume a través del juego para empezar a hacer. Por eso se llama etapa preoperacional. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es preparar al niño para su desarrollo humano. ¿Por qué queremos al niño atiborrarlo de tareas?
¿Por qué queremos al niño llenarlo de material para que escriba, para que lea? ¿Por qué lo obligamos a que si no llega a esos niveles no está aprendiendo? Si lo que nosotros, según Piaget, estamos o deberíamos hacer es preparar al niño, es una etapa preoperacional. Ya luego viene la parte de las operaciones concretas de 7 a 11 años aproximadamente, en donde concretamente dice esto sé hacer para esto, o sea, ya se desarrolla, ya lee con naturalidad, ya escribe con naturalidad, más allá de la caligrafía, qué sé yo, ya asume. Ahora hablando de transversalmente de la comunicación, que es leer, hablar y escribir, ¿no? Y de eso vamos a hablar en un rato, pero ya estamos llegando a la parte final de esta primera capacitación. Y ya luego las operaciones formales. Amigos, amigas, los niños son pequeños exploradores científicos que buscan dar sentido al mundo que les rodea. Los cambios, a medida que maduran, no solo son cuantitativos, también tienen que ver con la forma como conciben el mundo, en la parte cualitativa. Bien, esta ha sido la primera parte. Nos vemos en un ratito. Muchísimas gracias. Nos vemos en un ratito, ¿ah? No hay kiosco, ¿no? Ni como para decir, vayan al kiosco. Un kiosco virtual. Kiosco virtual. Ok, así es. Ustedes han estado el licenciado en educación, el licenciado Antonio Tan. Vamos a continuar en unos minutos con la segunda capacitación, que es antecedentes históricos en la educación especial. En unos minutos vamos a dar inicio. También hacerles recordar a todos nuestros compañeros auxiliares de educación de Lima que se pueden acercar al Instituto Superior Pedagógico Formador de Profesores José Carlos Mariátegui, que se encuentra en la avenida Retablo, cuadra 13 en Comas. A través del código EDUCA pueden gestionar su carrera de educación, que son 10 siglos, la carrera de educación inicial para formar profesoras de educación inicial, la carrera de educación física para formar profesores de educación física y la carrera de educación primaria. Entonces, en unos minutos nos conectamos con el licenciado Antonio Tan. Dígame su comentario, señorita. Eliana, y para Piura, por si quieren llevar ¿cómo le digo? Esa carrera de educación. Por ahora las clases son semipresenciales según la última normativa presentada por la SUNEDU. Todas las universidades e institutos de educación superior, las clases van a ser de forma semipresencial, hasta que habrá algún nuevo comunicado por parte de estos entes. Claro. Y en mi caso, que soy de Piura, estimado. En su caso, que es de Piura, tendría que viajar a Lima para poder estudiar. Vamos viendo que sí, vamos viendo la tercera ola, a ver, para ir avanzando. Con esa tercera ola que se está dando, de repente la SUNEDU puede aperturar un curso o un virtual para poder trabajar con las personas que no están cerca al Instituto de Educación Superior Pedagógico José Carlos Mariátegui. Cualquier consulta o duda se pueden comunicar a los teléfonos de EDUCA o a los teléfonos mismos de la institución José Carlos Mariátegui. Los encuentran en Facebook como Grupo Mariátegui. No se olviden presentarse con el grupo EDUCA. Profesor, una consulta. Lo que está diciendo del instituto es lo que queda en Comas, perdón, o la dirección más o menos. Sí, la dirección es Avenida Retablo, cuadra 13, número 1333. Se encuentra en Comas. ¿Alguna referencia? Paralela a la avenida Universitaria con Jamaica y Universitaria con Micaela. Universitaria con la avenida Jamaica y Universitaria con la avenida Micaela. Pueden buscarlo en el instituto en la página de Facebook como Grupo Mariátegui o Colegio Pedagógico José Carlos Mariátegui. 3 carreras educativas, profesoras de educación inicial, profesores de educación física. Si tienes hermanos, primos, tíos, con el código EDUCA
pueden estudiar pagando solamente 200 soles para sacar su título a nombre de la nación y poder postular a plazas de nombramiento en el Estado peruano. Lo tenemos. Ok, licenciado Tan, está listo, entonces empezamos con nuestro segundo tema de capacitación. Adelante, licenciado. Bien, bien. Estamos ya listos para tocar este siguiente tema. Luego vamos a tener un receso real y vamos a hablar de para qué educamos, que es algo que siempre nos convoca. Siempre nos convoca. Para qué educamos está fielmente repasando con nosotros algunos preceptos, postulados, axiomas, ideas, fuerza sobre la nueva educación. Así que, atención, vamos con eso. Vamos con la primera diapositiva que dice, desde la antigüedad, desde el siglo XII y el siglo XIV. Lo tenemos, pero están viendo una parte nada más, como ya, no, ya la tenemos, ¿no? Ya, perfecto, listo, bien. Antigüedad, desde Cristo hasta el siglo XII, hasta el siglo XIV. Dice, este periodo está denominado por el pesimismo. Las personas con alguna alteración manifiesta eran excluidas. Durante la Edad Media comienza a gastarse una comprensión más amplia, pero aún limitada de, bueno, alguna discapacidad, ¿no? Luego, dice, se inician las primeras experiencias y respuestas a los problemas de la educación manifiestos por las personas con discapacidad bajo un enfoque de asistencia. Miren, cuando nosotros hablamos de los inicios de la educación especial o una educación inclusiva, una educación que entienda a una discapacidad como una forma de habilidad diferente, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos de la educación especial o en general alguna persona que padezca de alguna forma de discapacidad, a una persona que padezca de alguna forma manifestación de discapacidad, puede ser motora, puede ser intelectual, puede ser pues orgánica, de diversas formas, nosotros creemos que solo por eso ya no está a nivel del resto, pues, ¿no? O sea, solo porque tiene esta discapacidad no puede o no debe, en todo caso, desarrollarse como las demás personas, lo cual es no solamente algo inhumano, sino que algo que contraviene con la propia ciencia. ¿Por qué? Porque está comprobado que las personas que no tienen cierta capacidad desarrollan otras. Y es algo que no estamos viendo. Tal es así, que es lo que acabamos de leer, que en la edad antigua, es más, de la época de los espartanos, ¿no? Cuando un niño tenía algún defecto físico, motor, intelectual, eran arrojados desde el monte. O sea, eran sacados de las tierras, de los reinados o simplemente de los espacios en donde se desarrollaba la civilización. O sea, miren cuánto nos hemos demorado como humanidad, como civilización, para hacer un enfoque de educación especial. Sobre todo porque antes se permitía, por ejemplo, ustedes han visto esta película, bueno, esta obra literaria, Nuestra Señora de París, ¿ah? Que luego se convierte en una película, ¿no? Que narra la historia de Quasimodo, un hermoso ser humano. Quasimodo, una persona con unos sentimientos bellísimos, con una forma de entender y ver el mundo muy sensible, pero que lamentablemente tenía esta presentación distinta, ¿no? Tenía una joroba, tenía un ojo más grande, el pelo desordenado. Entonces, ¿cómo se enfoca el hecho de que esa forma diferente que él tiene lo descalifica
para desarrollarse como ser humano. Y esto pasaba inclusive en la Edad Media, ¿no? O sea, si en los espartanos, en la Edad Antigua, lo que hacían era botar a los niños que nacían mal, o sea, deshacerse de ellos de la manera más cruel, ya en la Edad Media, lo que sucedía en la Edad Media era que se les sacaba para que caminen por las calles, para que deambulen. Entonces, se volvían mendigos. Eran mendigos las personas que tenían alguna forma de discapacidad. ¿Cuánto nos hemos tardado? Y esto ha sido hasta el siglo XVIII. ¿No? O sea, ¿cuánto nos hemos tardado para darnos cuenta que alguna forma de discapacidad o habilidad diferente, o mejor dicho, de discapacidad, desarrolla una habilidad diferente? O sea, empieza a tener mayor, una forma distinta de mejorar sus habilidades, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que trabajan con personas sordomudas, que no pueden ni hablar ni oír, y trabajan en aspectos manuales. Ellos trabajan en aspectos manuales y desarrollan mucho más la capacidad del tacto, porque evidentemente su trabajo es lo que los mantiene ocupados. Entonces, son mucho más cuidadosos para hacer el trabajo con determinado material. Atención con eso. Bueno, con la revolución industrial se creó un mayor número de zonas de marginación. Por ello, influenciados por una visión caritativa, se les recluye en instituciones, asilos y hospitales, donde la atención y el cuidado eran muy escasos. Sin embargo, aparecen algunos cambios con personas con deficiencias sensoriales, siendo estas deficiencias tratadas en el contexto educativo. Claro, o sea, ahí tenemos a Fray Pedro Ponce de León, el primer instructor de sordos, elementos mímicos o dactilológicos, el oralismo o la idea errónea. Miren, ¿cómo es que pasa de tenerlos en las calles, de botarlos, a llevarlos a asilos? Y luego, en estos espacios, en estos claustros, se les empieza a educar. Ya estamos hablando entonces de una educación inclusiva. O sea, hoy nosotros tenemos o entendemos a la educación especial como una educación solo para las personas que tienen alguna forma de lentitud intelectual quizá, es decir, demora un poco más en asumir algunos procesos de aprendizaje. No. También está la educación inclusiva para niños que no saben, que no pueden escuchar, que no pueden hablar, en algunos casos que no pueden ver. O sea, porque lamentablemente en nuestro país hay pocas escuelas, hay pocos colegios en donde, lamentablemente, bueno, esa es la situación del Perú, lamentablemente hay pocos colegios en donde se puede hablar, por ejemplo, de una educación exclusiva para sordomudos, una educación exclusiva para sordomudos, una educación exclusiva para invidentes, una educación exclusiva para personas con síndrome de Down, por ejemplo. No, o sea, a veces están todos en el mismo espacio, ¿no? Y hay una obra que todo maestro la trabaja. De hecho, yo trabajo mucho con ella cuando dicto clases. Reitero, ya no dicto clases, lo cual me apena mucho. Solo capacito, es mi único acercamiento con la educación, pero que es la obra Corazón. La obra Corazón. A ver, nuestro señor director nos va a abrir los micrófonos para, por ahí, una o dos personas si han trabajado la obra Corazón. A ver. A ver, tenemos a una manito levantada, por favor. Alguien que haya trabajado, señor director, la obra Corazón de Edmundo de Amichis. ¿Cuál ha sido su experiencia con esa obra? Porque estamos hablando sobre la educación especial. Y
desde cuándo se trabaja la educación especial, y en esta obra se habla mucho de eso, sí. Miren, yo les recomiendo mucho trabajar la obra Corazón de Edmundo de Amichis. Apunten, por favor. Porque en la obra Corazón, o sea, son historias de niños escolares, pero en donde se tocan temas relacionados con alguna discapacidad. Y eso enseña al aula a entender y no a tolerar, porque no tienen que tolerar a una persona con alguna habilidad diferente, porque no les genera ningún daño, sino que aprendan a convivir de la mejor manera, ¿sí? Bueno, luego, desde los inicios del siglo XV hasta el siglo XIX, la obra de Valentín Aui, en 1784 aparece la primera escuela para ciegos del mundo, fundada en París por Valentín Aui. Bien, ahí nosotros tenemos una imagen, dice, de niños invidentes. Miren, señor director, ¿podremos poner... Gracias, Jesús. ¿Podremos poner los muchachos ciegos en el internet? Sí, voy a ponerlo aquí, por favor, y ustedes quiero que lo vean. Aquí está, miren. Edmundo de Amichis. Es muy lindo este texto, porque no es una lectura, esto es un texto. Una lectura es el acto de leer. Lo que tenemos acá es un texto. Pero yo les recomiendo, ¿podrían seguir mi recomendación o no? Levante la mano las personas que dicen que sí pueden seguir mi recomendación. Gracias. Qué bonito, qué lindo, gracias. Por favor, sigan mi recomendación. Lean este texto, por favor. El tiempo es muy corto, lamentablemente. Yo voy a tomar un par de minutos para leerlo. Y hay que entonar, ¿no? Cuando leemos tenemos que entonar, porque las palabras son fonemas segmentales. La entonación es un fonema suprasegmental. La palabra es el cuerpo y la entonación es el alma. Un cuerpo sin alma es solo un cuerpo. Una palabra sin entonación es solo una palabra. ¿Sí? A ver, dice, Los chicos ciegos, Edmundo de Amichis, jueves 23. Nuestro maestro se ha puesto muy enfermo y para sustituirle ha venido el de cuarto, que ha sido profesor en el Instituto de los Ciegos. Es el más viejo de todos. Tiene el pelo tan blanco que parece que lleva en la cabeza una peluca de algodón y habla como si entonase una canción melancólica, pero enseña bien y sabe mucho. En cuanto entró en clase, al ver un chico con un ojo vendado, se acercó al banco y le preguntó qué tenía. Mucha atención con los ojos, chiquito, le dijo. Derossi le preguntó, ¿es cierto, señor maestro, que ha sido usted profesor de los ciegos? Sí, durante varios años, respondió. Y Derossi insinuó a media voz, ¿por qué no nos dice algo de ellos? El maestro se sentó en su mesa. Coretti dijo en voz alta, el Instituto de los Ciegos está allá en la calle Niza. Y el maestro pues les explicó. Voy a leer solo una parte porque, o sea, ¿cómo es que nosotros podemos a través de este texto hacer que la educación no sea solo para, digamos, como una cuestión de tocar un tema, sino cómo podemos aprender a convivir con niños y reconocer que tienen alguna dificultad y reconocer en ellos otras fortalezas? Porque este cuento es hermoso, pero más hermoso es el cuento Sangre Romañola, también de Edmundo de Amichis. Si lo van a leer el cuento, cuidado, tengan sus pañuelos porque van a llorar.
el cuento Sangre Romañola. Deberíamos reunirnos, Marquito, hacer ¿no? Para leer juntos. ¿Qué tal? ¿Les gustaría o no? Levanten la mano las que les gustaría que leamos juntos una obra. Sí, pero está bueno. Sería Claro. buenísimo. Me gustaría leer, por ejemplo, que leamos juntos Sangre Romañola. Es tan delicioso leer porque es muy sensible ese texto. Pero bueno, dice, vosotros decís ciegos, comenzó el maestro, como diríais, enfermos, pobres o qué sé yo. ¿Se dan cuenta? Miren, miren lo que dice el maestro. Qué potente, porque nosotros decimos ciegos como si fuesen enfermos o pobres o qué sé yo, pero no, son simplemente ciegos, invidentes, pero que tienen muchas otras cosas más que dar, ofrecer, interactuar. Pero, ¿comprendéis bien el alcance de esa palabra? Reflexionad un poco, ciegos, no ver nunca nada, no distinguir el día de la noche, no ver el cielo, ni el sol, ni los propios padres, nada de todo lo que nos rodea y se toca, estar sumergidos en perpetua oscuridad y como sepultados en las entrañas de la tierra. Bueno, ya ahí nomás lo dejo, continuemos con nuestro material, pero ahí quisiera pues que ustedes vean y valoren la educación especial en su real dimensión. Bien, en Europa se hace obligatoria la escuela pública, como consecuencia aumenta considerablemente el número de niños con deficiencia en las clases, ocasionando grandes dificultades a los maestros. Surgen en Europa las primeras escuelas y clases especiales para la asistencia de estos niños. Cuando a finales de la Revolución Industrial, algo que se llama la Ilustración, la caída de las monarquías, aparecen las grandes empresas, aparecen, ¿no? Lo vamos a ver en un ratito en el otro tema para qué educamos, ¿ah? Pero cuando ya la educación se hace obligatoria en masa y gratuita, es donde se ven la aparición de niños con dificultades en el aprendizaje, pero no porque se les enseñaba necesariamente mal, sino porque no estaban preparados para enfrentar un proceso educativo de esa manera. Algunos no escuchaban, otros no veían, otros tenían algunas alteraciones cromosomáticas y eso pues ustedes saben lo que acarrea, ¿no? Bien, finales del siglo XIX a través de María Montessori. Miren, este nombre, hace ratito, ¿cuál era el nombre que teníamos que acordarnos para siempre? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la educación, de la psicología inicial, en la educación inicial? ¿Cuáles son los nombres que siempre tenemos que acordarnos? ¿Cuáles son? Jean Piaget. Jean Piaget. Eso. ¿Quién más? Vygotsky, Piaget. Vygotsky y Piaget, porque Vygotsky habla del constructivismo, que lo vamos a hablar en otro momento. Y Piaget habla de los estadios superacionales. Bien, y cuando hablemos de la educación especial, tenemos que hablar, por ejemplo, ¿de quién? De María Montessori. No, tenemos que hablar de María Montessori, ¿no? Como de Anne Sullivan también. Especiales. Sí, como de Anne Sullivan también, ¿no? Bien. Y sobre todo de Odile Docleyke, que es de educación especial, dejó sus huellas en la educación común. Tanto es así que hoy se recuerda a De Clory más por su propuesta en los centros de interés o por su método global para la enseñanza de la lectura, que por su trabajo con niños sordos y niños con retraso mental. O sea, ya hay personas educadoras enfocadas en desarrollar otras habilidades en personas con alguna discapacidad, ya sea sensorio-motor, ya sea cognitiva, ya sea orgánica, alguna forma de discapacidad, ¿no? Hoy en día, bueno, a finales del siglo 70-80, predomina en esta etapa el modelo sociológico. Se considera al niño con algún déficit en su posibilidad de educarse y de ejercer derechos y deberes como cualquier otro ciudadano, ¿no es cierto? O sea, luego las escuelas especiales se fusionan para atender a los niños con discapacidades, separarlos por su coeficiente intelectual. Los niños con discapacidad leve comienzan a asistir a la escuela común. Y ahí hay algo importante. Criar a los niños para la paz y no criar a los niños para la guerra.
Porque es ahí en donde el que más habilidad tiene, la usa de manera negativa contra el que menos habilidad tiene. Y estandarizamos la educación y creemos que es una sola. Que el que no copia la pizarra en 20 minutos, entonces está mal. Y no entendemos que de repente el niño que no copia la pizarra es porque no le interesa, porque quiere ser músico. Entonces ya le decimos que es un niño especial y hay que darle medicamentos. ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Ese niño quiere hacer música, no le interesa el cuaderno. Y ahora hay algo que se llama las inteligencias múltiples, o sea, imagínense. El proceso de integración de alumnos con déficit visuales se inicia en el año 85, luego los alumnos con déficit auditivo y comienzan en los 90, y se incorporan como alumnos con déficit Pero sabía su alma. ¿Sí? ¿Fue alguna opinión o el micro estaba prendido? Nada más. Qué rico. ¿Tienen hambre ya o no? Un poco, profesor. Sí, ¿no? Porque estudiar da hambre. Si usted le ha dado naturalmente hambre, es porque está estudiando. ¿Sí o no? O sea, porque estudiar da hambre. Y hay algunos alumnos que dicen que Miss, ¿puedo tomar agua? O sea, imagínense esa pregunta, ¿no? ¿Por qué? Porque ya están con miedo. Yo le digo, ¿cómo? Yo no tengo derecho de decirte si puedes o no tomar agua. Si yo tengo sed, yo tomo agua. ¿Tú por qué? Yo te lo voy a prohibir o te voy a... ¿Quién seré yo para negarte o darte el deber o el derecho de tomar agua? Toma agua, toma el agua que quieras. Pero en los colegios, ¿qué dicen? Pásame tu cuaderno de control, ya, está tomando agua, está tomando agua. ¿Así dicen o no? Y yo les apuesto que ustedes si tienen hambre, comen. O también dice, no interrumpan las clases. Pero si la clase la hacen ellos, ¿cómo van a interrumpir, sí o no? Pero ¿Se así dan cuenta? dice. Sí, dicen. Y por eso vamos a hablar en unos minutos sobre un libro. O sea, esto, ¿para qué educamos? Es una pregunta, ¿no? ¿Para qué educamos? O sea, esa es una capacitación que vamos a dar en un ratito. ¿Para qué educamos? Es una pregunta. ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? ¿Para qué? Bueno, lo vamos a responder